Mis hermanos, hoy culminaremos, si quieres suena un poquito más, hoy culminaremos la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar considerando los últimos versículos del capítulo 6. Gracias. Y adivinen qué, Pablo no deja de exhortar, incluso en su despedida. Pablo no ha terminado con las exhortaciones y antes de despedirse, él tiene algo más que decirle a Timoteo para que enseñe a la iglesia. Tiene un último mandato para Timoteo, pero no menos importante. Por ser el último, no es menos importante que los anteriores. Por eso el título del sermón es Por último, pero no menos importante. ¿Alguno de nosotros hemos dicho esa frase alguna vez? Seguramente hemos escuchado o hemos dicho eso cuando hablamos con alguna persona de diferentes cosas. Decimos, por cierto, por último, tengo algo que decirte, pero no menos importante. Bueno, aquí Pablo, después de tantas exhortaciones, va a despedirse ya de Timoteo, pero le va a decir una última cosa. Miremos de qué trata, acompáñenme en sus Biblias. La primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 21. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 21. ¿Estamos allí? Vamos a leer el texto en versión NVLA. Los que no tengan versión NVLA, tranquilos, pueden utilizar la que tengan allí. Pero es lo que vamos a estar leyendo desde acá. Leemos la palabra del Señor y oramos. Dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Oremos, hermanos. Bendito Redentor, bendito Dios de los cielos, Rey omnipotente, todopoderoso, a ti clamamos hoy, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu majestad. Y reconocemos hoy que somos débiles, Señor. Por eso te pido que me ayudes a poder predicar tu palabra fielmente, Señor, y expresar tu verdad de una manera fiel para que tú seas glorificado. Ayúdame en mi corazón y ayuda a mis hermanos, ayuda a tu iglesia, Señor, a que estas verdades puedan calar profundamente en los corazones y que podamos atender las exhortaciones del apóstol Pablo reflejadas acá, Señor, inspiradas por tu Santo Espíritu. Que podamos entender esto y llevarlos a obra. Te lo pedimos, sé tú con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Pareciera que Pablo dejó los temas más incómodos de último, ¿verdad? Y digo los temas más incómodos porque está hablando acerca del dinero y es un tema delicado y un tema incómodo que mueve los corazones de las personas. Y si hay algo peligroso en este mundo, hermanos, para un creyente, son justamente las riquezas. Es algo muy, muy peligroso, pero no las riquezas en sí mismo, sino lo que eso conlleva. Hagamos un ejercicio. Si por ejemplo tomamos a un creyente al azar y le preguntamos algo como: mira, ¿tú estarías dispuesto a renunciar a tu comida y ayunar cada domingo, las 24 horas de cada domingo durante un año para que puedas mejorar tu relación con el Señor? Seguramente el creyente pueda sentirse un poco movido porque quizás el domingo es el día donde come mejor y sale a la calle y compra algo, no sé. Pero puede que esté dispuesto. Podría decir, bueno, sí, yo podría hacerlo. Yo podría sacrificarme un poco y mejorar mi relación con el Señor ayunando, claro que sí. ¿Y qué tal si le preguntamos, bueno, ¿estarías dispuesto quizás
a eliminar por completo las redes sociales de tu teléfono y no mirar televisión durante un año completo, y que ese tiempo que le dedicabas a eso lo inviertas en estudiar profundamente las Escrituras y prepararte? Bueno, probablemente con un poco de esfuerzo pueda decir que sí, ¿verdad? Bueno, las redes sociales y la televisión me gustan mucho, pero bueno, por el Señor yo creo que sí podría hacer un poco de esfuerzo y hacerlo. Ahora una última pregunta. ¿Estarías dispuesto quizás a renunciar a tu comodidad un sábado en la mañana, acostado, tranquilo, donde no trabajas, para salir muy temprano y servir a un hermano que esté en un aprieto o en necesidad, un hermano que necesite ayuda? ¿Podrías renunciar a tu comodidad? Y bueno, podrías decir, sí, quizás sí podría, porque bueno, yo entiendo la importancia de servir a los demás, yo entiendo que eso le agrada al Señor, y sí, bueno, yo creo que podría hacerlo. Ahora bien, si tomas a ese mismo hermano y le preguntas, ¿tú estarías dispuesto a renunciar a todo tu dinero y vender todas tus posesiones y darla a los pobres? Quizás allí la respuesta habría un silencio más extenso y la respuesta no sería tan rápida, sino que la pregunta va a llevar a una reflexión quizás un poco más profunda, pero más que una reflexión, a una lucha. Y lo que demuestra eso es la importancia que tiene el dinero sobre las personas, el lugar que ocupa el dinero, las riquezas en el corazón de cada uno. Y yo creo que todos nosotros podríamos sentirnos identificados con este sentimiento. Y la razón, mi hermano, es porque el dinero, las riquezas, ocupan un lugar muy, pero muy grande en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de idolatría, definitivamente podemos pensar que el dinero ocupa el lugar más alto, el primer lugar en la tabla. Lamentablemente la confianza en esta vida para muchos está fundamentada en lo que se tiene. Y hablo de no creyentes y de creyentes también. De hecho, esta carta está dirigida a Timoteo para que la lea en la iglesia, a creyentes. Dentro de la iglesia del Señor existen personas que confían más en el dinero que en Dios mismo. Es una realidad. Y cuando nosotros hablamos de aquellos que son ricos, que tienen mucho más de lo básico para comer y para vestir, entonces el peligro se incrementa. Porque inconscientemente aprenden a confiar más en el dinero que en el Señor. Pero el Señor nos enseña en su palabra que la verdadera importancia de la riqueza no está en la gran cantidad de dinero que se tenga. No está en las muchas posesiones que se tenga. La importancia de las riquezas está en el interior, en el corazón de las personas. Y de cómo, en este caso, los ricos, las personas adineradas, administran lo mucho que tienen. Y mientras nosotros podemos pensar que las riquezas es tener mucho dinero, o está diseñada para vivir bien y para satisfacer nuestros lujos, todas nuestras necesidades personales, y que somos buenos administradores porque, bueno, simplemente tenemos un presupuesto, sabemos cómo manejar, cómo distribuir sabiamente el dinero en los ámbitos distintos de nuestra vida. Dios nos lleva a pensar en un ámbito que muchas veces queda desplazado o que muchas veces no se le da la importancia que amerita. Podríamos pensar que la riqueza está diseñada para vivir bien, y eso es correcto. Nadie que tenga mucho dinero va a vivir mal. Sería algo incoherente, ¿verdad? O si pensamos que la riqueza está diseñada para satisfacer nuestros lujos, viajar, comprar ropa de marca, comer en lugares costosos, etc. Y dicho sea de paso, eso no está mal tampoco. Alguien que tenga dinero puede darse esos lujos, y eso está bien, no está mal en sí mismo, dependiendo por supuesto del enfoque que le estés dando a eso. Pero hay algo más profundo. Cuando nosotros pensamos por qué las riquezas fueron diseñadas y por qué Dios ha decidido bendecir económica y materialmente más a unos que a otros. Podrías pensar que hay creyentes que tienen más que otros porque simplemente se han esforzado más, han estudiado más o han sido más astutos en incrementar sus finanzas. Pero cuidado, porque ahí justamente empiezan las actitudes y los pensamientos incorrectos, cuando atribuimos todo el resultado a nosotros mismos.
por nuestras fuerzas, por nuestros esfuerzos, por lo que hicimos, por lo que estudiamos. Debemos pensar que a pesar de que eso es una realidad, es decir, si hay hermanos que se han esforzado más que otros, y es una realidad, pero hay que pensar que Dios ha permitido que eso sucediera de esa manera. Y hay una razón para eso. Hay una razón para que haya hermanos cristianos que tienen mucho más dinero que otros. Dios nos dice en su palabra, hermanos, que la verdadera riqueza en este mundo está diseñada para ser generosos con los demás. Vean cómo Dios cambia el enfoque por completo. La verdadera riqueza en este mundo está diseñada para ser generosos con los demás. Y esto es lo que quisiera que esté en nuestra mente el día de hoy mientras estamos recorriendo nuestro sermón. La verdadera riqueza en este mundo está diseñada para ser generosos con los demás. Y esto tiene varias implicaciones que vamos a ver a la luz de 3 puntos para darnos cuenta que hay riquezas más valiosas y mucho más importantes que las que nos ofrece este mundo. Vamos a ver en nuestro texto, en el versículo 17, que debemos ser ricos en una esperanza segura. Debemos ser ricos en una esperanza segura. En los versos 18 y 19, el segundo punto, vamos a ver que debemos ser ricos en buenas obras y en generosidad. Ser ricos en buenas obras y en generosidad. Y en el tercero, 20 y 21, que es la despedida, vamos a ver que debemos ser ricos en la verdad. Ser ricos en la verdad o en la firmeza de la verdad. Mis hermanos, leamos de nuevo el verso 17. Dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Hermanos, como vemos, Pablo está instando a Timoteo a que preste atención a un grupo de personas adineradas dentro de la congregación. Timoteo debe hablarles a los creyentes que son ricos para advertirles justamente acerca de sus riquezas. Y no pensemos ahora, bueno, yo no soy rico, entonces quizás este texto no es para mí. Ya vamos a ver que sí, lo vamos a ver más adelante. Pero veamos versos atrás, como sabemos y hemos visto, Pablo viene hablando acerca de ¿qué? Del dinero. Viene hablando acerca del amor al dinero. Y cómo los falsos maestros andan detrás de eso, de la motivación de enriquecerse, de querer más y usar la piedad para enriquecerse. Pero Pablo anima a Timoteo a que tenga cuidado con eso y que huya rápidamente de esa motivación perversa y que se acerque a la piedad, que busque el amor, la piedad, la justicia, que se preocupe más bien por llevar una vida que refleje una verdadera devoción al Dios de los cielos, que pelee la buena batalla, que se mantenga firme en la profesión de esa fe, que nada pueda mover sus convicciones, que viva una vida piadosa y que todo eso lo pueda hacer recordando al único Dios verdadero, quien es digno de toda honra y de toda gloria, como termina el pasaje anterior. Más allá de que Pablo le hable directamente a Timoteo, hermanos, nosotros sabemos como aplicación a la iglesia que un verdadero hombre de Dios y que una verdadera mujer de Dios debe también huir del mal y acercarse al bien. No porque Pablo le diga a Timoteo que debe huir del mal y acercarse al bien, podemos pensar entonces que nosotros no tenemos que hacerlo, porque es Pablo hablándole directamente a Timoteo. Cada hombre de Dios debe huir del mal y perseguir el bien, perseguir el amor del Señor que lleva una vida piadosa. Pero la confrontación de Pablo en esos versos va dirigida para aquellos que quieren enriquecerse. Es decir, no le está hablando a los ricos directamente, sino a aquellas personas que están buscando ser ricos, que están buscando la manera de tener más dinero. La advertencia es con ellos. Pero como podemos notar en nuestro texto, Pablo se va a dirigir ahora específicamente a los ricos, a los que ya son ricos. Porque Pablo exhorta a la iglesia y muchos pueden decir, bueno, pero es que ya yo soy rico, no quiero enriquecerme, ya quizás nací en una familia pudiente, o quizás, bueno, simplemente Dios ha permitido que seas próspero materialmente. Pablo le habla a los que ya tienen dinero, a los que ya son ricos. Y a esos hermanos, Timoteo debe enseñarle algunas cosas. Y vamos a notar en nuestro texto un aspecto negativo y un aspecto positivo. En el verso 17 vamos a ver algunas cosas que no pueden hacer. Y en los versos 18 y 19 vamos a ver algunas cosas que sí tienen que hacer.
Entonces, en primer lugar, Timoteo debe enseñarles, según nuestro texto, a que no sean altaneros. ¿Sí lo ven allí? Que no sean altaneros. Y lo que se refiere con eso es que los creyentes ricos de la iglesia no debían tener una opinión exaltada sobre ellos mismos. Y esto es una tentación muy común, muy real. Los que tienen muchas riquezas tienden a ser tentados por mirar encima del hombro a los demás, por creerse superiores, porque tienen dinero, porque tienen poder. Es inevitable la tentación que tienen las personas adineradas de que sus riquezas los lleven a adoptar una actitud orgullosa y soberbia. Es inevitable esa tentación. En 1 Timoteo capítulo 2, si podemos recordar lo que vimos esa enseñanza del pastor Pacheco, podemos ver el problema que pasaba con algunas hermanas. Y con algunas hermanas específicamente adineradas, ricas en la iglesia, que no estaban siendo conscientes de cómo vestir. Esas mujeres muchas veces usaban vestidos exageradamente costosos y lujosos para ir a las reuniones. Y muchas veces iban con peinados, con oro, con otras joyas preciosas, con el único fin de llamar la atención. Ahora, ¿qué causaba esto en las hermanas con menos recursos? Bueno, caían en envidia fácilmente. Y esto, por supuesto, causaba distracción, causaba discordia dentro de la iglesia. Por eso Pablo instaba a estas mujeres a que fueran prudentes. Y en vez de estar pendientes de vestirse con ropa costosa, de ser así tan llamativas, más bien les dice que se vistan de buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, dice el texto. Y eso es lo que Pablo va a decirle aquí a los ricos, en los versículos que vamos a ver en un momento. Pero recordemos, al igual que en los versos del 3 al 10 del capítulo 6, que Pablo, hermanos, no está condenando, y lo repito una vez más, no está condenando el dinero en sí mismo. No está diciendo que el dinero es malo. Pablo no está condenando el dinero, sino la avaricia de los falsos maestros, lo que ese dinero produce, la avaricia de los falsos maestros y a su vez cómo eso alcanza a la congregación, que podría estar en peligro también de enriquecerse, cayendo así en una trampa peligrosa que puede llevarlos a la perdición. Pero como ya dijimos en nuestro texto de hoy, Pablo le habla a los que ya son ricos, no a los que quieren enriquecerse. Esos ricos debían cuidarse de su altivez, de su altanería, de su orgullo, de su soberbia. Y lo que podía ayudarlos es justamente lo que nos muestra en la continuación del versículo cuando dice, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Aquí vemos una solución. Para cuidarse de su carácter, los ricos definitivamente no pueden poner su esperanza en las riquezas. De hecho, fíjense cómo dice el pasaje cuando habla de las riquezas. Dice que las riquezas son inciertas. Si lo ven, dice la incertidumbre de las riquezas. En otras palabras, las riquezas son inseguras, inestables. Y si un creyente coloca toda su confianza en eso, se puede llevar un tremendo golpe si Dios decide quitarle todo de repente. Recuerdan a Job, ¿verdad? Muchos conocemos la historia. Job era un hombre extremadamente rico. Tenía mucho dinero, muchas posesiones, no le faltaba nada. ¿Y qué pasó un día? Todo se fumó. Dios decidió quitarle todas sus posesiones, su dinero, su salud, incluso su familia, sus hijos. Dios le quitó todo. Y nosotros podemos pensar también en muchos artistas famosos o atletas súper conocidos que llegaron a amasar una tremenda fortuna y muchos de ellos, confiando en esa fortuna, ahora viven casi en la indigencia. ¿Cómo es posible eso? Lo que quiero decir, hermanos, es que todo puede cambiar de un día para otro. Y más allá de ver que estos hombres hayan perdido sus riquezas, quizás por su irresponsabilidad, por su imprudencia, quiero que pensemos en la realidad de que las riquezas son efímeras. Efímeras. Y si alguien cree que eso no puede pasar con él, porque es muy bueno en los negocios, porque es muy capaz, porque hace muy buenas inversiones a largo plazo, etcétera, entonces tenga mucho cuidado, porque justamente esa es la actitud de soberbia y de orgullo que Pablo está condenando en el pasaje. Hermano, nunca creas que eres lo suficientemente bueno y capaz para ser próspero toda tu vida. Porque eso solo demuestra
que estás confiando en tus fuerzas y que no estás confiando en el Dios, quien es el único que puede darte y que puede quitarte cuando Él lo decida. Un pastor decía, confiar en el dinero como fuente de seguridad y estabilidad, creyendo que las posesiones pueden garantizar el futuro y suplir todas las necesidades, es una necedad. Voy a repetirlo. Confiar en el dinero como fuente de seguridad y de estabilidad, creyendo que las posesiones pueden garantizar el futuro y suplir todas las necesidades, es una necedad. Al que confía plenamente en sus riquezas y en sus capacidades, ¿saben cómo lo llama Dios? Necio. Necio. Miremos un ejemplo en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme en Lucas 12 y vamos a leer del versículo 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Miren las palabras de Jesús. Tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Y luego le contó una historia que dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Entonces este hombre está diciendo, soy demasiado millonario, tengo muchísimas cosas, ¿qué voy a hacer con tantas cosas? No, ya sé, voy a abrir y comprar otros espacios para allí meter todo lo que tengo. Y así, bueno, me relajo y disfruto mi vida. Pero el versículo 20, miren lo que dice. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo le dijo Dios? Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? En otras palabras dice, han reclamado tu alma hoy mismo. Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hermanos, no podemos confiar en las riquezas, porque las riquezas son tan inestables como lo es cualquier cosa en el mundo. Todo puede cambiar de un día para otro, nada es seguro, pero hay algo que no cambia y sí es seguro. Nuestro bendito y poderoso Dios. La Biblia declara que Él es inmutable, no cambia. Como dice el Salmo 46, que las tierras pueden sufrir cambios, que los montes pueden deslizarse al fondo de los mares, que las aguas pueden agitarse y los montes pueden temblar. La idea del salmista es, puede pasar de todo, el mundo cambia y todo puede suceder, pero Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza, el Señor de los ejércitos es nuestro baluarte. Dios no cambia, hermanos. Así como pueden cambiar las riquezas, como puede suceder todo en tu vida y el mundo cambiar, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es nuestro baluarte. Puedes quedarte sin nada, hermano, materialmente hablando, pero si tienes a Dios, estás seguro. Es por eso que en nuestro pasaje, Pablo le dice a Timoteo que enseñe a los ricos a no poner su esperanza en la incertidumbre del dinero, sino en ¿quién? En Dios. Dice, los ricos de este mundo, versículo 17, enséñale que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da
abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y la confianza en este punto es creer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, porque es Él quien da, porque es Él quien provee. De hecho, todas las cosas que Dios da, porque Dios da, las da abundantemente. ¿Y para qué las da abundantemente? Para que las disfrutemos, según nuestros pasajes, para que las disfruten. Y aquí vemos de nuevo que el problema no es el dinero. El problema no es, como decíamos al principio, las riquezas, es lo que eso conlleva. El cambio de carácter, la soberbia, el orgullo, la confianza en esas riquezas, la pérdida de gozo en tu vida por estar afanado buscando cada vez más dinero. Ahí radica el problema, y es por eso que Pablo le dice a Timoteo que enseñe estas cosas a los ricos. Ahora, ya vimos el aspecto negativo que Pablo le dice a Timoteo a los ricos que no deben hacer. No deben ser altaneros y no deben colocar su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Entonces los ricos deben ser ricos en esperanza, que es nuestro primer punto de la estructura. Ser ricos en esperanza. Ahora en los versos 18 y 19 veremos el aspecto positivo. Veremos lo que sí tienen que hacer los ricos con lo que Dios les ha dado. Ahora vamos a ver que los ricos deben ser ricos en buenas obras y en generosidad. Este es el mandato del pasaje. Dice el versículo 18 y 19. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y aquí vemos claramente lo que argumentábamos al principio, cuando decíamos que la verdadera riqueza en este mundo está diseñada para ser generosos con los demás. Podemos ver claramente por qué es que Dios permite que los creyentes tengan riquezas. Si bien Dios puede proveer riquezas para que se disfruten, el propósito primario es que el creyente pueda glorificar a Dios teniendo un corazón generoso, dispuesto a dar a los demás proporcionalmente de lo que él ha sido bendecido por el Señor. De eso se trata. En otras palabras, es como si Pablo dijera, bueno, si ellos dicen que son ricos económicamente, dile que algo más valioso y más importante es que sean ricos, pero en buenas obras y en generosidad. Que sean ricos en prontitud para compartir. Y les digo algo, mis hermanos, y creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Si hay algo difícil para un rico, es desprenderse de su dinero y ser generoso. Es muy difícil, pero realmente generoso. Porque hay algunos ricos que dan limosna y dan de lo que les sobra. No estamos hablando de eso. Eso no es ser generoso. Eso no es la idea de Pablo ni la idea que muestra el Nuevo Testamento. Cuando vemos personas extremadamente adineradas, y bueno, toma un poquitico ahí para que resuelva. Eso no es ser generoso. El corazón definitivamente debe estar más inclinado a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 8. Seguramente algunos recuerdan. Cuando nosotros vemos el ejemplo de la generosidad de los macedonios con los hermanos en Jerusalén, que aún siendo pobres y aún siendo bastante pobres, dice el pasaje que dieron abundantemente, mucho más de lo que tenían. Acompáñenme ahora a 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Miren lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron, dice Pablo, una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, y atención acá, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y luego nosotros, tal como Dios quería. Y cuando vemos este pasaje de Corintios, es importante resaltar algo clave que dice el pasaje, que es justamente lo que acabamos de leer, el versículo 5, que dice que su primer paso fue entregarse al Señor. Es decir, la generosidad viene precedida de una entrega absoluta.
y verdadera al Señor. Se puede ser generoso cuando la esperanza está puesta plenamente en Dios, confiando en que Él es el que provee, Él es el dueño absoluto y soberano de todas las cosas. De modo que si tenemos mucho, no debemos gloriarnos de eso como si somos muy increíbles por tenerlo. Debemos entender que la gloria absoluta es del Señor y que si Él nos ha provisto en abundancia, económica y materialmente, entonces debemos estar dispuestos a dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido, para que Dios sea glorificado. La riqueza que Dios provee está diseñada para su gloria, y lo que Él desea es que nosotros seamos buenos administradores de los recursos y podamos ser generosos y compartir con los demás. Bueno, pero pastor, ¿cómo puedo ser yo generoso abundantemente si yo no tengo riquezas? Si yo no soy rico. Si yo apenas tengo lo suficiente para vivir el día a día, y podemos sentirnos algunos de nosotros identificados con esto. Yo no soy rico, tengo apenas lo suficiente para comprar la comida de la semana y así ir resolviendo. ¿Cómo puedo ser yo generoso y dar abundantemente? Bueno, quiero que sepas algo, no necesitas mucho para dar mucho. La generosidad no se mide por la cantidad que puedas dar. La generosidad se mide por la voluntad que hay en tu corazón de dar proporcionalmente de lo que ha sido bendecido por Dios, sea mucho o sea poco. Recordemos a los hermanos en Macedonia. Ellos eran pobres y dicho sea de paso, aparte que eran muy pobres, estaban pasando por grandes aflicciones. Pero a pesar de ellos, con su confianza y esperanza en Dios, a quienes se entregaron primero, ¿qué hicieron? Dieron ¿cómo? Abundantemente. Y si eran pobres, nosotros no podemos entender esto como si ellos dieron una gran suma de dinero, porque eran pobres, es imposible. Alguien pobre no puede dar una gran suma de dinero. No lo podemos entender de esa forma, sino que dieron mucho de lo poco que podían haber tenido. Y ahí nos damos cuenta que trata del corazón, no de la cantidad que des. Es de lo que tú puedas estar desprendido del dinero. Hermanos, a pesar de que el mensaje está direccionado a los ricos de la iglesia, es necesario que sepamos que la generosidad no se trata solamente de las personas ricas. Por eso aplica el contexto a todos nosotros. Porque la generosidad no se trata solamente de las personas ricas. De modo que el llamado a ser ricos en buenas obras, a ser generosos y a ser prontos en compartir, es un llamado a todos nosotros, a todos los creyentes, a toda la iglesia. Porque a Dios le interesa que sus hijos sean generosos, más allá de que tengan mucho o que tengan poco. Pablo dice en 2 Corintios 8, un poco más adelante, en el versículo 12, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Y buena voluntad significa con entusiasmo, con gozo, con alegría. Es el anhelo de cada creyente de dar. Y lo que más le interesa a Dios es el corazón del dador, no la cantidad. Así que si no eres rico, no esperes serlo para dar con generosidad. Tienes que empezar desde ya, tengas mucho o tengas poco. Eso sí, tal como dice Pablo también en el capítulo siguiente, 2 Corintios 9, 7, que dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, si te pesa mucho el dar generosamente, entonces debes revisar dónde está puesta tu confianza. Porque seguramente le estás dando más importancia al dinero que a Dios mismo. El ser generoso y dar con alegría de corazón es una respuesta genuina de un hijo de Dios que tiene su confianza absoluta en Él. Así que si te pesa dar mucho, cuestiona algunas cosas. Por eso es tan importante atender lo que Pablo dice en el verso 17 antes de lo que dice en el verso 18. Hermano, pon tu esperanza en el Dios proveedor de los cielos. Y de lo que Él te provea, disfruta tu vida, porque está bien. Disfruta tu vida, pero también, y para nada menos importante, sé generoso y comparte lo que Dios te ha dado. Y haciendo eso será posible lo que nos dice el versículo 19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Esto quiere decir que
siendo ricos en buenas obras y generosidad y compartiendo con los demás todo lo que Dios nos provee, entonces estaremos haciendo una especie de inversión futura para la eternidad. Esa es más o menos la idea. Miren lo que decía un autor. Los ricos en este mundo no deberían preocuparse con el lucro que puedan rendirles sus inversiones terrenales. Quienes hacen inversiones eternas se contentarán con recibir sus dividendos en el cielo. Los ricos en este mundo no deberían preocuparse con el lucro que puedan rendirles sus inversiones terrenales. Quienes hacen inversiones eternas se contentarán con recibir sus dividendos en el cielo. La idea va dirigida a que los creyentes que son ricos en este mundo deben estar más interesados en invertir en lo celestial que en lo terrenal. Estar más atentos en lo eterno que en lo mundano. Porque el que quiere vivir afanadamente, haciendo tesoros en la tierra o en el mundo, del mundo recibirá su recompensa. Pero aquel que quiere vivir haciendo tesoros en el cielo, del Dios de los cielos recibirá su recompensa. Si somos ricos en buenas obras y generosidad en este mundo, estaremos acumulando los tesoros que son importantes. Esos tesoros que no se corrompen, que ni la polilla los destruye, como leía el pastor Pacheco al comenzar la reunión, donde los ladrones no entran y roban. Hay una riqueza muchísimo más grande que la que se puede lograr aquí en este mundo, y es la riqueza de la vida eterna. Hermano, y nosotros podemos ser ricos en buenas obras y podemos ser ricos en generosidad, pero hay uno mucho mayor, que fue perfectamente rico en generosidad. Tanto así que decidió entregar lo más preciado en la faz de la tierra. Entregó su vida entera por nosotros. Eso es ser perfectamente generoso. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, siendo rico, se hizo pobre a favor de nosotros para que por medio de esa pobreza nosotros llegásemos a ser ricos. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Él es infinitamente rico. ¿O no? Él es el dueño de todas las cosas, de toda la gloria, de todo el poder, de toda la autoridad. Tiene toda la soberanía, gloria, honor. Pero ¿saben qué, hermanos? Él no tuvo eso a algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su riqueza, se despojó de su gloria y majestad y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló entregándose a sí mismo para ser asesinado en una cruz como el peor de los criminales, y lo hizo por amor a ti y a mí. Ese sacrificio de Jesús permite que ahora nosotros podamos ir a Él en arrepentimiento y fe para ser rescatados de las llamas del infierno y poder ahora ser ricos en la salvación, ser ricos en vida eterna, esa vida eterna que solamente Él puede darnos. Su gran y perfecta generosidad hizo que nosotros pudiésemos ser considerados ricos en vida eterna. Y ahora cada creyente es coheredero junto con el Señor. ¿Saben lo glorioso que es eso? Ser coheredero junto con Cristo. Hermanos, las riquezas de Dios Padre, sus infinitas riquezas para con su Hijo Jesús, ahora son compartidas con nosotros. ¿Te crees merecedor de eso? Dios lo ha hecho por amor. Ahora somos coherederos con Cristo. Todo aquel que venga en arrepentimiento y fe a Jesús puede ser llamado hijo de Dios y puede ser coheredero con Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Él estaba en el mundo, refiriéndose a Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios es necesario creer en el nombre de Jesucristo. Así que si escuchas estas cosas por primera vez y no te has rendido a los pies del Señor en arrepentimiento y en fe, es un buen día para que lo consideres. Porque si no tienes la esperanza puesta en Jesús, eso quiere decir que tu esperanza está puesta en cualquier otra cosa aquí en la tierra, en las cosas terrenales que ofrece este mundo. Y quizás estés tratando de acumular tesoros que creen que son muy valiosos,
aquí en la tierra. Pero yo quiero animarte hoy a que pienses, ¿qué pasará el día en que este mundo pase? O en el que mueras si no estés aquí. ¿Qué va a pasar? Como el hombre que vimos en Lucas, ¿recuerdan? Acumulando, acumulando, y Dios le dijo, eres un necio, te vas a morir mañana mismo. Quiero que empieces en eso, porque todo lo que hayas hecho no será de provecho para ti si tu alma está yendo directamente al infierno. No será de provecho. Ve a Jesús, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo, porque solamente Él puede darte la verdadera riqueza y el tesoro de la vida eterna. Eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa en la que puedas pensar. Amén. Amados, como leía el pastor Pacheco al inicio de nuestra reunión, no acumulemos tesoros aquí en la tierra. Y con esto no digo que no seamos diligentes y que no seamos responsables y no busquemos el sustento que necesitamos y el sustento para nuestra familia. No estoy hablando de eso, sino que nuestra esperanza no esté en eso, esté en el Dios que da lo que necesitamos. Ese es el punto. Los ricos vean las riquezas como para lo que fueron diseñadas, para disfrutarlas y para hacer el bien, para ser generosos y compartir con los demás. Sean ricos en buenas obras y generosidad. Pero los que no somos ricos, veamos también la provisión de Dios como algo por lo cual debemos sentir contentamiento, estar agradecidos y poder dar de lo que Él nos ha provisto. Porque la generosidad no es nada más para los ricos, como lo decíamos. Los que no somos ricos también debemos ser generosos. El llamado es para todos los hijos de Dios. Eso es realmente la vida. Eso es vivir para la gloria de Dios, dependiendo y teniendo nuestra esperanza sobre Él. Ahora, luego de haber dicho estas advertencias, ahora sí Pablo empieza a aterrizar sus últimas palabras para Timoteo. Pero adivinen cómo las está aterrizando. Vuelve a exhortar. Vuelve a exhortar. Versículos 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándole algunos, se han desviado de la fe. Antes de decirle chao a Timoteo, Pablo va a recordarle que así como debe ser rico en esperanza y así como debe ser rico en buenas obras y en generosidad, también debe ser rico en la verdad. Es así como Pablo agarra a Timoteo y le dice, hijo mío, mira todo lo que te he dicho. Mira la responsabilidad que tienes de poner en orden la casa de Dios y de enseñar a los hermanos cómo deben conducirse. Mira todo lo que te he dicho a través de la carta. Desde el principio, Pablo le dice a Timoteo, instruye a algunos que no estén enseñando doctrinas extrañas, desde el capítulo 1. Que exhorte a los hermanos a orar con acciones de gracias. Que exhorte a las mujeres a vestirse de una manera decorosa y que fuesen piadosas en su conducta y entendieran el rol de la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Que enseñara acerca de los requisitos que debe tener un hombre para ejercer fielmente el cargo de pastor dentro de la iglesia. Que enseñe los requisitos para los que van a ser diáconos en la iglesia. Que enseñe acerca del misterio de la piedad. Que enseñe acerca de la apostasía. Que no se involucre en fábulas profanas ni cuentos de viejas, sino que sea disciplinado en la piedad, que honre y enseñe sobre el trato que se deben tener unos con otros, que honre y que estuviese un especial cuidado con las viudas, que estuviese atento al cuidado y sustento de los pastores, y que la iglesia pueda elegir a hombres calificados realmente para el ministerio, que enseñe acerca de la actitud de los siervos y de los amos, que desenmascare a los falsos maestros, que cuida a la iglesia del amor al dinero, y ahora que enseñe a los ricos a poner su esperanza en Dios y ser ricos en buena obra y generosidad. Parece que a Pablo no se le escapó ningún detalle. Como dicen otras versiones, oh Timoteo, mira todas estas cosas que se te han sido encomendadas. Te pido, guarda estas verdades. Y por favor, te digo otra vez, evita las palabrerías profanas, vacías. Las objeciones, como dice el pasaje, de lo que falsamente se llama ciencia, porque profesando eso algunos se han desviado de la fe. Es importante que Timoteo condene esto, condene todo aquello que afirme ser verdad, pero que en realidad es mentira.
Los falsos maestros alegan siempre que son superiores en conocimiento y que tienen una unción especial y que entonces pueden implementar doctrinas por encima de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, condena eso, porque eso no es verdad, eso es mentira. Timoteo debía estar atento a cuidarse y a cuidar a la iglesia. Debía ser rico en la verdad. Pero hermanos, sabiendo la verdad revelada en las Escrituras, todos nosotros, como la iglesia del Señor, somos responsables de guardar y de proclamar esa verdad. Porque la iglesia, ¿qué es? Es columna y baluarte de la verdad. No debemos solamente adquirir conocimiento para que eso quede ahí en nuestras mentes y listo. Estamos llamados a guardar la palabra de Dios, a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y que eso nos mueva a proclamarla y a vivir acorde a ella, llevando a cabo las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos ser ricos en la verdad. Y Pablo despide su carta con un deseo glorioso para Timoteo y la iglesia entera, diciendo: la gracia sea con ustedes. Hermanos, hoy en día todos nosotros vivimos lo que Timoteo estaba viviendo. Nosotros tenemos falsos maestros hoy en día, ¿verdad que sí? Nosotros lidiamos con falsos maestros, lidiamos con pastores no calificados, con diáconos no calificados, con mujeres empoderadas, con amor al dinero. Y para que la iglesia pueda atender todas estas exhortaciones que el apóstol deja plasmadas acá, con el fin, por supuesto, de ser una iglesia más bíblica, más cercana a la verdad, más ordenada y que los miembros sepan cómo conducirse, lo único que necesitamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para todos nosotros. Por eso Pablo se despide de esta manera. Que eso, hermanos, nos sirva de consuelo. Porque si fuesen nuestras fuerzas, no podríamos lograr absolutamente nada. Pero si Dios derrama su gracia sobre nosotros, podemos hacer lo que Él nos demanda. Así que la gracia del Señor sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Cuántas verdades hemos recorrido, Señor, en una sola carta. En nuestro corazón está, Señor, ser una iglesia cada vez más cercana a tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, que perdones nuestros errores, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, que perdones las cosas que hemos hecho mal, Señor, que no te han honrado. Limpia nuestro corazón y glorifícate en esto, Señor, porque estas verdades nos animan, nos exhortan fuertemente, pero nos animan a examinarnos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y nos consuelan porque entendemos, Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia, que tú eres el dueño de nuestras vidas y que tú, quien empezaste una obra en nosotros, serás fiel hasta terminarla. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de leer tu palabra. Gracias porque tú nos das tu Santo Espíritu, Señor, y porque tú nos das dominio y porque tú nos guías a la verdad. Ayúdanos porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero entendemos que tu gracia es suficiente. Tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a guardar estas cosas, a atesorarlas, a ser ricos en esperanza, a ser ricos en generosidad, a ser ricos en la firmeza de tu verdad. Y danos el amor necesario, Señor, para poder condenar a aquellos que intentan desviar a tus hijos. Ayúdanos, Padre Santo, necesitamos de ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu amado Hijo. Amén.